Allinchamus kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walachu manachu maypi kasankichis chimparimuychis ama qhipakuychischu hamuychis usqa kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimuykichis noqaypas sutiyman kunan qhawarikusun kay Encarnación Lasarte nisqata imarayku suscriptor mañamun paypas sutin Daniel Illanes chayraykus qhawarikusun kay takiyta chaytapish yachankichis ña kay Encarnación Lasarte primera warmi nisunman uk warmi pichus qallarirqa takiyta kay coplas Cochabambaman carnavales chayta qhawarikusun chanta ñawiripusaykichis imatachus kay biografiapi nin kay Wikipedia kunan parlarisaq runa masinchis castellano gallopi ya. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden en este canal. Espero que se queden a disfrutar a Encarnación Lasarte. Esta canción vamos a ver, o esta persona que es muy importante en Bolivia, vamos a ver a petición de Daniel Illanes y vamos a leer un poquito de su biografía y ya luego vamos a ir a escuchar su canción Urpi. Dice aquí, Encarnación Lasarte Zurita, 27 de marzo del 38, es el año que ha nacido, ¿no? Más conocido como Encarna Lasarte, es una cantante y compositora en la lengua quechua, nacida en la comunidad de Sunchupampa de la provincia de Germán Jordán, Clisa, en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Es la primera mujer quechua boliviana que comenzó a grabar en 1963 la música tradicional del Valle Cochabambino como las coplas del carnaval, taquipayanacus. Eso es como decir nos cantaremos, eso quiere decir taquipayanacus. Las coplas de Santa Veracruz, las coplas de Todos los Santos, huipalas y huipailatitas y otros ritmos, dando lugar el movimiento artístico rural en Bolivia. Ya hasta entonces solo los artistas urbanos tenían la posibilidad para grabar. Madre mía. Bueno, ya como siempre, las personas que quieran profundizar de Encarnación Lasarte se van a Wikipedia, ponen el nombre y ahí está toda la información, más abajo, biografía, todo eso. Entonces nos vamos a ir a ver su video que nos va a cantar en quechua Urpi. Bueno, vamos a escuchar su canción Urpi. Urpi quiere decir amor, cariño, todo lo que significa amor en sí. Todas las palabras cariñosas se puede decir Urpi en quechua. Entonces vamos a escuchar. Lo bueno que está subtitulado. Ay, qué hermoso lo que canta. Su voz mismo es distinto. Qué dulce es el quechua, la verdad, qué dulce. Está cantando a una persona de cómo le desprecia su cariño, así, tal como la letra, ¿no? Es como si estuviera cantando a un hombre. Uy, hombres. Pero es como decir, esta es la madre de las coplas. Esta señora es la que ha empezado con las coplas en Cochabamba. Es por eso que las coplas luego ya ha ido
poquito más pincantonas y todo, pero de ahí es la iniciación de las coplas de nuestra querida llaqta. Noqanini llaqtamasqa chankichiña pay qallarerqa imaynatachus takiriyta kay coplasta. Entonces kunan kay takiynin unayña. Entonces kay canalninpi qhawarikusun sumaq pacha, noqa kusikuni imaynatachus tusuririnku, chiqchiririnku, imaynatachus pay p'achanpis vestirisqa cosa pacha. Entonces qhawarikuna tukuchina imaynatachus. Mamacitas. El mercado, mira, tan antiguo. Para las personas que no conocen, esta es la típica ropa de Kotsala. Ahí se está viendo en el espejo, se está poniendo cachamosa, como se dice, se está poniendo guapa, ¿no? Es así las mujeres. Y todas las imágenes que han visto es antiguo, de todo el mercado, de cómo se compartía la gente y vendía sus cositas y todo eso era así. Y ahora también sigue haciendo, pero ya es un poco más moderno, ya no es así. Antes era más sociable, más, la gente se hablaba antes con más respeto, con un saludo, todo. Hoy en día ya casi se ha perdido el respeto. Mm, Ya nadie dice hola, ni buen día, ni antes era buen día mamá y buen día tatay, a quien sea un desconocido, si era persona mayor, era buen día tatay, si era una persona mayor mujer, buen día mamá. Y mamitay era la mamá de nuestra mamá, mi mamita, es como decir mamitay es mi mamá, pero buen día mamá es como decir buen día señora, así. Entonces era eso. Kankunapi qhawarisankichik imaynatachus llirk'urpi nikuni espejota. Llirk'urpi qhawarikusan uytanta chay k'achamusa kananpaq y chanta tusurimunqa awaytunwanpis sumaq hina llaqtanchis ama qunqanachu imaynachus kasqanta. Al menos kay imaynatachus purikunkupis warmi masisninchis campopi tukuy ladopi cosa pachay qhawarikuna tukuchina takiyta. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Sin más que decir, den like, dislike, comenten lo que piensan de la canción, si les ha gustado o no. eh, Pidan las canciones que quieran. Envíen el link de la canción para verlo. Y si no, yo voy a buscar el link del artista, como lo he hecho con la señora Encarna Lasarte. Les quiero comentar una cosa. No sé si no es que quiera hacerlos sentir mal, pero es la verdad. La mayoría de las personas pedimos canciones que escuchemos, lo escuchamos, pero también sería bueno ir a suscribirse a sus canales. Yo les he hecho más adelante que cuando haga un directo, que ahora no puedo hacer porque han cambiado las normativas de YouTube. Entonces no puedo hacer, tendría que buscar otra aplicación para hacer un enlace y hacer un directo, pero prefiero esperarme
hasta subir un poquito más y me dé la opción de hacer un directo. Para poder suscribirnos en sus canales de los artistas. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, yo les voy a enseñar el canal de Encarnación. Yo me he suscrito porque es la primera vez que estoy escuchando su canción. Fíjense cuántos suscriptores tiene, 189 suscriptores. Si para nosotros es como un patrimonio esta mujer, ¿por qué no suscribirnos? ¿Por qué no apoyarla? Hablamos, pero parece que con hechos somos todo lo contrario. Yo hablo y digo y hago lo que digo, y eso es parte de una persona, de cómo es. Esto no es por hacerle sentir mal ni por nada. Si estamos escuchando y estamos pidiendo una canción de una persona, yo pensé que Encarnación Lazarte tenía cantidad de suscriptores, pero veo que no. A eso me refiero. Con apoyar a nuestros artistas es escuchar su música y también suscribirnos. No solamente es escuchar y no estar suscrito, porque no, eso no ayudamos en nada. Y les invito a que vayan a sus canales de todos nuestros artistas a suscribirse. Es una forma de apoyo y dejar un comentario bueno, no un comentario de esos. Esa es mi opinión. Si realmente queremos apoyar a nuestros artistas, eso tenemos que hacer. No ganin llaqtamanchis, tukuy parlanchis, tukuy artistanchis manta. Pichu gustawanchis, pichu mana. Pero chantapish noqanchis apoyo qonanchis qusuman artistanchis sumaqcha kaman wiñankuman apura chantapi Diostapi sumaq rurankuman. Pero ma apoyo kaqtin mana. Kay warmita tukuy parlanku ninku sumaq imaynatachu pay qallarin taki, pero hawari kay hina canal ni 189 suscriptores ni un comentario cancho llaki noqapa kusisqa rirqani canal nima qhawarimusaq suscribikush noqa suscribikuniña kunan un comentario saqisaq manan rikuchikichismanchu karqa suscribiskusqaytapish ni imatachus qillqaymanpis karqa chayta porque noqa chayta sapitalla ruani. Pero kayta rikuchimunaykichis imarayku hawari kay hina uchikita suscriptor chanta ninku sumaq nispa payta ma chay hina kanachu. Mañakunchis chayri es que mañakunchis uk artistata apoyananchis tiyan. Chayta entendinaykichis tiyan. Mana mañanallachu si mana ni suscriptores kanchu canalninpi ari warmi valorniyuq. Porque imarayku pay qallarin chay takiwan coplaswan. Entonces imarayku ma apoyo kanchu chayta ma entendini. Pero qankuna yachankichisña kunan entonces kay kamalla kachun ima videotachu qhawarimunankichis rimunkichisman. Chanta suscribikuychis, dar like, dislike tukuy ima. Entonces waq video kama llaqtamasis.